Buenos días, profe. Buenos Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, Hola, a todos. profe. Buenos días, profe. Dios les bendiga. Buenos días a los días, que van profe. ingresando. Profe, una preguntita en que nos quedamos del módulo la clase pasada. Buenos días a todos. Espero que ya estén ingresando. Los saludo. Que estoy viendo que hay pocos. Voy a esperar un minuto más para que ingresen todos sus compañeros. ¿Cuántos chicos hay? Listo, vamos a arrancar 31. Bueno. Buenos días, los saludo a todos. Espero que estén ustedes conectaditos el día de hoy. No sé si me están escuchando. Esta es nuestra tercera clase de en nuestra área de español del ciclo 3. Si hay chicos nuevos, los saludo. Buenos días, bienvenidos. Usted ha tenido la posibilidad de ingresar, si eres nuevo, ingresar a la plataforma del instituto para que puedan revisar allí las clases que se han venido realizando y también se pongan al día en sus módulos, que es lo que se les solicita, que rigurosamente ustedes cada 8 días estén con el módulo al lado, con un lápiz o con un esfero, qué sé yo, con su agenda tomando apuntes de cada uno de los temas que estamos viendo en el área de español. También quiero recordarles que ustedes deben entregar al final de su semestre cerca de, más específicamente, el 15 de junio deben estar entregando ustedes muy juiciosos allí. A cada una de sus directoras deben estar entregando el material que se les ha solicitado. En este caso es un ensayo de una página donde usted debe hablar del tema que más les gustó en el área de español. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, tanto antiguos como nuevos, hemos venido hablando de diferentes temas donde ustedes aproximadamente ya van pasando la pregunta número 30. ¿Listo, chicos? Para aquellos que están hasta ahora ingresando y para aquellos también que son nuevos. Entonces ya vamos cerca de la pregunta número después de la 31. Entonces, para que usted esté muy pendiente. Bueno, profe, ¿qué debo hacer? Coja el módulo, mire las preguntas que ustedes les están haciendo allí y esté muy pendiente del tema. Por ejemplo, yo siempre que inicio tema, entonces ustedes tienen la posibilidad, no sé, de tomar fotografía, tienen la posibilidad de, no sé, queda grabada la clase, tome apuntes, acostumbrémonos a tener no sé, como un estudio muy profundo y autónomo, donde usted es el que se encarga de estar alimentando su mente de conocimiento. ¿Listo? Nosotros aquí les damos las buenas pautas y ustedes siguen allá en casita. Entonces, sin ir más lejos, vamos a ir a nuestra clase de hoy. Vamos a ver. No me deja. Ah, ok. Listo. No sé, a ver, aquí van nuestros. Entonces, que vean el tema. Muy bien, voy a bajar esto. Voy a minimizarlo lo que más pueda para que ustedes me puedan ver allí en pantalla. ¿Listo? Okay. Aquí ya cuadré pantalla para que nos podamos ver sin ningún problema. Listo. Entonces, nuestro tema de hoy se llama la literatura precolombina. Venimos haciendo un barrido como de temas y yo les decía al principio, ustedes lo veían muy fácil y yo creo que para ustedes fue muy interesante los dos primeros temas, pero aquí es donde vamos a entrar a profundizar sobre esta área de español en grado sexto, séptimo. Entonces, quiero que usted esté muy, muy, muy pendiente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nuestro tema es la literatura precolombina y lo vamos a ver desde el contexto social y del contexto histórico para hacer una breve
como identificación de la literatura precolombina desde el área de español. ¿Listo? Vamos para allá. Aquí nos dice, nuestra diapositiva nos dice acá, vamos a bajar nuestra camarita por acá, dice, los primeros pobladores americanos llegaron al continente asiático atravesando el estrecho de Bering entre el 20.000 y el 10.000 a.C. y avanzaron poco a poco hacia el sur y basaron su existencia en tres hechos muy importantes, que era la caza, la pesca y la recolección de frutos. Con el paso del tiempo, estos pobladores conformaron diversas sociedades, ¿sí? De las cuales se destacaron tres a lo largo de toda la historia. Ellas están denominadas, perdón, como las culturas superiores. Ellos estaban divididos en tres, vuelvo y repito, que eran los aztecas, que vivían en el centro y el sur de México, los mayas en el extremo del sur de México y los incas, que nosotros lo conocemos porque de hecho tienen una bebida, ellos allí, que le llaman eso, inca, y es del Perú, y la mayor parte de la zona andina. Estos fueron los primeros, o sea, estamos haciendo un recorrido de historia y de la parte social de los primeros pobladores americanos que llegaron del continente asiático. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de tres culturas superiores que, o sea, que fueron las que se proyectaron o fueron las que tuvieron más, se destacaron en esa sociedad, que eran los aztecas, los mayas y los incas. Usted me dirá, profesor de sociales, sí, tiene mucho que ver, de hecho, con la parte histórica y la parte de sociales, pero también vamos a rescatar hoy los aportes que hicieron a nuestra literatura, porque recuerden que ese es el tema principal de hoy. La literatura, precolombina. ¿Listo? Vamos. Vamos a hablar de ese primer grupo que son los aztecas. Aquí estamos viendo diferentes formas de imágenes que ellos tenían. Estamos viendo unos escudos, ¿verdad? Unas máscaras muy interesantes. Yo creo que ustedes allí en casita se detengan un poquito a ver esas imágenes que son bastantes, pues que llaman la atención mucho. ¿Listo? Ok. Decimos que en el siglo XVIII de nuestra era, al Valle de México retomaron el legado de los antiguos pobladores de la cultura teotihuacán y tolteca, de la cual adoptaron el dios de Quetzalcóatl, dios de las artes y de las artesanías, conocido también como serpiente emplumada, ¿sí? Ellos basaban su sistema literario, digámoslo de alguna manera, o sus expresiones o sus manifestaciones bajo un predominio como más bien religioso y lírico a la vez, ¿sí? Entonces ellos le tenían muchísimo respeto a qué, a todo lo que era gráfico, a todo lo que era expresiones a través del dibujo, ¿sí? Y de las artesanías. Ellos eran muy expertos en la parte de artesanías. A toda artesanía marcaban con un mensaje, ¿sí? Todas las artesanías que ustedes ven, que estos o esta tradición o esta cultura hacían, siempre lleva una marca. No sé si ustedes lo reconocen cuando vienen o están vendiendo en diferentes lugares y hay muchos artesanos, no hay casi nada que ellos vendan sin una imagen, y esa imagen representa para ellos, es el lenguaje de ellos, ¿sí? Entonces muchas veces nos venden cosas y nosotros adquirimos cosas sin tener conocimiento de qué nos están queriendo, cuál es ese lenguaje que ellos nos quieren representar. Entonces, ellos se dieron a conocer mucho por este tipo de artesanías, cerámicas que ellos hacían. Entonces, una muy popular es esta que les estoy mencionando, la serpiente emplumada. Seguimos. Como estamos hablando de la parte histórica y de la parte social, para llegar a hablar también de la literatura en general, su organización era bien jerarquizada. Los aristócratas o los altos mandos y los esclavos eran la cabeza, o sea, aquí no había distinción de quién era alto. Sí tenían una superioridad los aristócratas, pero finalmente eran manejaban mucho la equidad, ¿sí? Y la base de su estructura. Conocían el cálculo matemático, y su calendario, al igual que el de nosotros, es de 365 días. Utilizaban muchísimo lo que les venía diciendo ahorita, las escrituras pictográficas, es decir, los dibujos, e ideográfica, los signos que representan los conceptos. Aquí hay dos palabritas claves que quiero que ustedes aprendan a manejar. Cojan su agenda y escriban allí. Escriban pictográficas
¿Listo? 2 puntos es igual a dibujos. Ideográfica son signos que representan conceptos o dibujos que nos quieren dar un significado. Ustedes lo van a manejar mucho, lo van a ver mucho en las clases de español, esta clase de palabra. Entonces yo quiero que enriquezcan ese ensayo que me van a presentar a final de semestre. Quiero que me lo enriquezcan con muchas palabritas técnicas. ¿Listo? Entonces espero que en este momento tomen su lápiz o su esfero y en su agenda escriban pictográfica, 2 puntos, igual, dibujos, ideográfica, 2 puntos, igual, signos que representan conceptos. Eso es lo que rescato mucho de estas clases. Tengan esas palabritas claves. ¿Listo, chicos? Continúen. Profe, ¿no las puedes volver a repetir, por favor? Ahora vamos con los mayas. Yo creo que nosotros estamos más acostumbrados a escuchar estas culturas o estos diferentes grupos, más por sociales, vuelvo y lo reitero, pero es importante hacer el recorrido histórico y social para llegar a la parte del lenguaje. Entonces los mayas, establecido principalmente, ellos se establecieron en la península del Yucatán, ustedes lo saben, si están viendo el lenguaje igual lo van a ver, no sufrieron grandes invasiones y ellos tuvieron 2 periodos importantes, el Imperio Antiguo, ¿sí? Y el Nuevo. Está separado por una etapa tolteca desarrollada en la ciudad de Chichén Itzá. Sobresalieron ciudades como Copán y Palenque, donde se construyeron magníficos templos piramidales, plataformas para los cultos religiosos. Se caracterizaron por ser teocráticos basados en creencias de dioses, creían en diferentes dioses. Para ellos el sol, la luna, las estrellas son dioses y el dios más grande de ellos es el sol. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan ahí clarito. Eso es lo que quiere decir. Me van a buscar ustedes allí en casita que es teocrático. Ahí donde están. Y en el chat, si les permiten, al final de la clase me van a escribir qué encontraron o qué saben de teocrático. Yo voy a estar así como para que interactuemos unos 3 minuticos antes de terminar la clase. ¿Listo? ¿Qué quiero que tengan en cuenta aquí? Yo les he venido diciendo, tengan en cuenta la parte del lenguaje y cuáles son esas manifestaciones que tienen estas culturas para que lleguemos al final de la clase a una muy buena conclusión y usted no se pierda de pronto dentro del tema. ¿Listo? Estamos hablándolo desde iniciando el margen histórico, luego el social y terminamos hoy con el lenguaje. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, aquí también, entonces, ellos predominaron, si bien el grupo que vimos anterior predominaban por las escrituras, por todas las imágenes que imprimían dentro de sus artesanías, los mayas eran en la construcción de magníficos templos piramidales, plataformas para cultos religiosos. O sea, también basaban su predominio cultural era religioso también, para que lo tengamos en cuenta, que estas dos culturas que hemos visto que predominaron en la literatura precolombina tenían el mismo predominio, el religioso. ¿Listo? Ok. Sus calendarios y su sistema astronómico tuvieron gran precisión y su sistema de escritura fue el más desarrollado de todas las culturas precolombinas. ¿Listo? Fue el más. Quiere decir que ellos llegaron un poquito más avanzados que los aztecas en el ámbito de la literatura. ¿Listo? En cuanto a sistema de escritura. O sea, hay ya un escenario donde empezaron ellos mismos a organizar su propio lenguaje. ¿Se han escuchado ustedes de ellos, de los mayas, que ellos tienen su propio sistema de escritura y también no alcanzaron a hacerlo fonético, pero sí de escritura, ¿listo? Y eso se desarrolló con más predominio en esta cultura maya. Entonces, para que lo tengamos ahí bien en cuenta. Ahora vamos con los incas. Bueno, los incas se localizaron en la cordillera andina. Nosotros sabemos dónde queda la cordillera andina. Recuerden que estamos haciendo, es un barrio histórico, no estamos dando clases sociales. Y fueron conformados por 3 culturas. Esas 3 culturas son las manocruzadas, los chavín y los tiahuanaco. Es un poquito difícil de pronunciar, pero yo sé que nosotros nos vamos a familiarizar muy pronto con estas palabritas, ¿sí? Además que es un tema muy bonito para saber nosotros de dónde viene nuestro lenguaje, ¿listo? Entonces dice que esta cultura desconoció
de las escrituras anteriores, sus calendarios, y eso lo llevó a que no fueran exactos, ¿sí? Ellos fueron muy, pero muy expertos en todo lo que nosotros llamaríamos ahorita vías, porque ellos hacían unos caminos hermosos para llegar de una ciudad a otra, ¿sí? Los caminos y las ciudades eran muy buenos en la parte arquitectónica, pero en su parte de calendarios, como pasó con los aztecas y con los mayas, no eran muy exactos. Entonces digamos que esta cultura trascendió más por la parte de edificaciones, al igual que los de los mayas, que no fue tan reconocido, pero ellos sí lograron, perdón, acordémonos que esto es exactamente en el Perú, eh, que haya un lugar muy hermoso donde muchas personas van a visitar, y es la ciudad de Machu Picchu en el Perú, ¿sí? Entonces, por eso fueron reconocidos, más que por su lenguaje, por su literatura, ellos fueron reconocidos por su arquitectura. ¿Listo? Ahora sí vamos a hablar de la parte literaria. Ya estuvimos hablando de la parte social, de la parte histórica. Ahora nos vamos a centrar un poquito en lo que pasó en esas tres culturas. Entonces, antes de la llegada de los españoles, las culturas precolombinas tenían diversas manifestaciones literarias. Ellos sí se comunicaban, claro, pero eran básicamente de carácter oral, o sea, hablado, ¿sí? Ellos, como les decía anteriormente, no manejaban ningún alfabeto fonético o letras que representaran los sonidos, ¿sí? Eh, es la riqueza que nosotros tenemos ahora, ¿sí? De pronto, como no conocemos la historia, entonces decimos que de cualquier manera podemos hablar en el área de lenguaje o de español, podemos hablar de cualquier manera, y no, hay personas que trajeron esto, lo organizaron muy bien y llegaron a tener un nivel muy alto en la parte de la RAE, que es la Real Academia Española, donde organizan palabra por palabra, revisan si se puede, si no se puede tener. Entonces, si hay como alguna dificultad para las personas que estudiaron lenguaje, que dan esta área, esta cátedra, sí se preocupa uno mucho por la situación de cómo va el lenguaje, aunque es muy rico en sus manifestaciones, sí presenta algunas dificultades porque no estamos utilizando el lenguaje como es, sino ya nos hemos inventado dentro de esa riqueza. Hay mucha que no sirve, ¿listo? Entonces estamos pensando en mejorarla. Usted puede hacerlo. Al chico que me hizo el favor de rayarme la pantalla, le voy a pedir el grande favor a Edier Joan, que por favor me borre la pantalla si es tan amable, porque eso es falta de respeto con sus compañeros. Entonces, por favor, compañerito, voy a tenerlo muy en cuenta. Me rayó la pantalla, entonces para que me haga el favor y la borre. Gracias. Y vamos en alfabetos fonéticos o letras que representan sonidos. Ellos solo lo manejaban a nivel de caracteres o glifos pictográficos, es decir, dibujos. Ellos se comunicaban por medio de los dibujos, ¿listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. O videográficos, que son más o menos conceptos de lo videográfico, porque pues en esa época no teníamos nada de video, simplemente que eran dibujos. Entonces, si usted quería comunicarse con alguien, entonces dejaban los dibujos registrados en una piedra que la tallaban. Entonces, ¿qué pasaba? Veían, y si había peligro, ellos observaban estos pictogramas y rápidamente se comunicaban, ¿sí? Entonces, si lo veían desde un punto de vista, era algo, pues, muy complejo para estos días, pero a ellos les funcionó. También, debido a que ellos hacían muchísimos pictogramas, ellos contribuyeron a la historia con mitos y leyendas, ¿listo? Que hasta el día de hoy van pasando. No sé si ustedes recuerdan alguna en este momento, la leyenda del Dorado, ¿verdad? Todas esas manifestaciones literarias trajeron a nuestra literatura las leyendas, los mitos, que es lo que nosotros vemos desde el género literario, ¿sí? Entonces, ha pasado de una generación a otra y nos cuentan muchas. Nosotros no conocemos es nada de estos libros que existen con estas leyendas y estos mitos. Entonces ellos vienen, ya sabemos, de la literatura precolombina, vienen los mitos y las leyendas, ¿sí? Para que nos vayamos dando cuenta que nuestro país también tiene una historia en cuenta con el lenguaje.
Vamos con los cambios literarios. Nosotros en este momento y hace muchos años se han cambiado todo lo que tiene que ver con literatura, los géneros, ¿sí? Los géneros son agrupaciones de obras literarias de acuerdo a ciertas características comunes, ¿sí? Pueden serlo género épico, género literario y género dramático. Esos géneros los vamos a estar viendo la próxima clase, porque hoy quiero que no nos salgamos del tema de la literatura precolombina y luego vamos a observar o ir en este camino, línea del tiempo, sobre cómo ha ido cambiando nuestro lenguaje, ¿sí? Entonces, ya que estamos hablando de géneros literarios y de agrupaciones de obras literarias, entonces, si nosotros bien estamos viendo que ellos, vamos a volver a la anterior diapositiva, ellos eran muy buenos y contribuyeron a grandes mitos y leyendas que pasaban de una generación a otra. Nosotros como estudiantes de grado sexto y séptimo, es decir, de ciclo 3, ya debemos identificarlos. Entonces, hoy vamos a hacer un medio ejercicio. Entonces, mitos y leyendas, ¿a qué género literario pertenecían? Los mitos y las leyendas pertenecen al género lírico y épico, ¿listo? Pueden estarse organizados de cualquiera de los dos, ¿listo? Entonces estamos ahí pendientes, eso lo vamos a ver en la próxima clase, esas clases de géneros literarios, y los vamos a organizar cada uno donde corresponde para que usted sepa, bueno, y de dónde, lo que es los mitos, las leyendas, el cuento, la narración, ¿dónde va eso? Lo vamos a observar en nuestra próxima clase, por eso es importante que usted no pierda el hilo conductor de las clases que estamos viendo, ¿listo? Seguimos. Algo muy importante de la clase de hoy y que ya más o menos empezamos a concluir para que ustedes estén ya en sus módulos escribiendo o respondiendo, en la literatura precolombina predominó la épica, lo que estábamos hablando ahorita del género, ¿sí? Está entre la épica y el lírico. De generación en generación que iban haciendo narrando, ellos no escribían, tengan en cuenta eso. Ellos determinaban decirles a sus generaciones las historias, se grababan las historias, no tenían necesidad de escribirlas, eso ya lo hicieron muchos años después y se perdieron muchísimas obras por eso, porque no hay un escrito, no hay nada registrado, no hay un notorio registro donde nos demos cuenta que eso existió, ¿sí? Solamente como era una cultura donde su más amplia expresión era el lenguaje oral, entonces ellos lo contaban, lo narraban a sus hijos, les contaban las historias, ¿sí? De dioses, de héroes y de valores, ¿sí? Que tenían que ver con su comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que nosotros de pronto retomemos en nuestras vidas también eso, estarles hablando a nuestras generaciones de lo mismo. Hablemosles de Dios, hablemosles de personas que han hecho cosas muy importantes por nuestra historia y de los valores que no se deben perder en dónde, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Entonces ellos sí lo hacían y eran muy juiciosos con eso, tanto que si usted va a buscar el libro de tal cosa, el libro de tal otra, no, dice, según la literatura precolombina, los mayas hacían tal cosa, los incas hacían tal otra, los aztecas hacían tal otra, pero no hay un libro como tal, vuelvo y les digo, un registro notorio que nos diga si eso existió. No existe. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían, ¿qué? Narrando. Lo hacían de manera oral. ¿Listo? Entonces ahí yo creo que ustedes pueden ir muy juiciosos respondiendo su módulo. Otra cosa, además estos relatos cumplieron la función de ¿qué? De mantener una ¿qué? Identidad. ¿Sí? Ellos vinieron a darse en cuenta mucho más adelante, ya las nuevas generaciones, que ellos estaban formando, ¿qué? Estaban enriqueciendo la literatura precolombina en ese entonces, que iban a ser reconocidos porque ellos mantenían la identidad de los orígenes. Asimismo, el mito y la leyenda fueron las formas literarias predominantes, lo que les estaba diciendo anteriormente, antes de la llegada de los españoles. Hay un relato como el Popol Vuh, el Chilán, el Balán, el Yurupari, que ejemplifican estas formas literarias. Profe, ¿qué es el
Popol Vuh, qué es el Chilán, qué es el Balán, qué es el Yurupari. Ustedes muy juiciosos, como esto se trata también de aprendizaje autónomo, lo van a investigar y lo van a escribir allí en su agenda, ¿listo? Y se van a dar cuenta de qué se trataba esos relatos y para que usted pueda decir, ay, ese es un ejemplo de formas literarias. Sí, es un ejemplo de formas literarias. Entonces, vuelvo y les digo, es como esa literatura que ellos tomaron, dándose en cuenta que la basaban mucho en lenguaje oral, ¿listo? El escrito fue muy poco, esas fueron las primeros, eran relatos escritos que otras personas después de muchos años empezaron a hacer. ¿Listo, chicos? Espero que hasta ahí vayamos muy, muy, muy bien y que no nos confundamos. ¿Listo? La idea en sí de estas clases es que ustedes vayan de una vez elaborando su módulo para que después no se pierdan, porque muchachos se van a perder si ustedes no están bien conectaditos con la clase. ¿Listo? Hablábamos que la épica era uno de los géneros más predominantes en la literatura precolombina. También a menor escala se dio la lírica. Ellos hablaban sobre temas de la soledad, el amor y la preocupación por la vida como contenidos comunes. También pude observar dentro de la investigación que hice antes de traerles a ustedes que hay muchos poemas quechuas o náhuatl, ¿sí? Entonces ellos, ya como yo les decía, una expresión cultural o un género literario que ellos también manejaron fue la lírica, y ustedes deben recordar que la lírica, o van a ver más adelante que la lírica, es todo lo que tiene que ver con emociones, con sentimientos, es ese tipo de expresiones tanto orales como escritas que nos hablan de los poemas, y resulta que también tanto los aztecas, los incas, los mayas también lo manejaban, eran poemas, pero entonces les ponían sus nombres según la tribu donde ellos pertenecían. Los quechuas, que nosotros los hemos escuchado de alguna manera y estoy segura que usted también en su casa los ha escuchado. Y los náhuatl, ¿listo? Ahí como para que lo tengan clarito. Los temas más tratados fueron las preguntas y las explicaciones sobre el origen de qué, de la vida. Todo empieza por ahí, del universo, de la tierra, del hombre, ¿sí? Entonces, al hacerse en ellos esas preguntas, de alguna manera, ¿sí? Ellos lo empezaron a solucionar como en forma de relato imaginario sobre esos dioses y esos héroes, y llevaron a transformar, ¿qué? Los mitos y las leyendas. Ese es el resultado de pronto de esos temas tratados, ¿listo? Entonces ya sabemos que los géneros que se manejaron allí fueron muchos los épicos y luego también los literarios, ¿sí? Pero ¿de dónde sacaban ellos esos temas? Entonces ya los estamos viendo, del origen de la vida, del universo, de la tierra, del hombre. Y estas preguntas se plantean de una manera muy especial en los mitos y en las leyendas a través de los relatos imaginarios sobre dioses y héroes. Entonces ellos de alguna manera lo que querían responderse era por qué, de dónde salió la vida, aunque nosotros tenemos diferentes opiniones y en el caso mío, mi libro que yo siempre lo tengo, que predomina en mi vida en la Biblia, pero ustedes pueden tener otro tipo de libro y me imagino que ya deben estar leyendo ese libro que yo les pedí desde la primera clase. ¿Listo? Entonces, hasta ahí nos hemos dado cuenta de algunas de las características y de algunos aspectos importantes desde la parte ¿qué? Del lenguaje. Hablamos del barrio histórico, social, ahora desde el cultural y literario. Ahora vamos a ver un ejemplo, y usted allá en su casa, en bajita voz, con el micrófono apagado, si quiere hágalo duro. Traten de leer este poema que está en quechua y también en náhuatl. ¿Listo? Entonces ustedes van a intentar leerlo, ¿sí? Van a intentar leer este texto. Ahí juiciositos. Yo voy a tratar también de hacerlo en lo posible porque pues no es mi lenguaje. Entonces, niwal chocain, niwal ignotlamati, sankan ani iu iniwan, aslotoxochu on. Ahora viene una pregunta. Mayein ninapantium, kan on simowayan, ni u ayaokoya.
Si está bien pronunciado o no, no lo sé. Pero sé que ese es el lenguaje náhuatl. ¿Listo? Es el escrito náhuatl. Ahora lo vamos a ver. Voy a correr esta camarita que tengo por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. Y aquí está la traducción. Escúchenme en esto. Ustedes allá lo están leyendo, yo lo voy a leer también. Dice, aquí me pongo a llorar, me pongo triste. Soy solo un cantor. Vean, amigos míos, ¿acaso con nuestras flores he de vestirme allá donde están los que no tienen cuerpo? Me pongo triste. ¿Sí ven cómo era esa clase de literatura que ellos tenían? Muy diferente a las nuestras, porque si nosotros nos vamos a ver este poema, pues hay cositas como enredadas que uno no, a simple primera lectura no lo saca, cuesta bastante, ¿verdad? Pero este es el ejemplo de la literatura que ellos manejaban, de la literatura precolombina. Esto es una poesía. Era bonita, sí, era muy corta, sí también, pero tiene mucho significado. Pero lo que yo quiero que ustedes retomen es a darnos cuenta de este modo, este alfabeto o de esta escritura que tenían los nahuatl. ¿Listo? Entonces ya sabemos de dónde viene nuestra corriente de lenguaje, ya nos estamos dando cuenta. Aquí en Colombia tenemos un predominio que fueron a través de las culturas. ¿Listo? Ahí está muy bien y creo que ahí era nuestra presentación del día de hoy. Me voy a devolver muy lentamente para hacer nuestro resumen del día. Espero que ustedes estén allá juiciosísimos con sus módulos, no esperando a que después lo haga, me da pereza. Entonces, no, vaya haciéndolo de una vez. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, pues es el momento de, ahorita cuando estemos en 3 minutos para terminar nuestra clase, hacemos las preguntas correspondientes. ¿Listo, chicos? La idea es que usted, en lo posible, pueda solucionar su módulo hoy mismo. ¿Listo? Vamos a hacer un breve resumen. Entonces, hoy vimos la literatura precolombina. ¿Qué es la literatura precolombina? Es toda la manifestación artística de tipo literario producida en los tiempos previos al arribo de ¿quién? De Cristóbal Colón. Eso era lo que nos estaban diciendo. Antes de que llegaran los españoles, entonces quiere decir que antes de Cristóbal Colón. ¿A dónde? Al continente americano. Sus principales expresiones o manifestaciones pueden verse en las culturas incas. Nosotros los vimos de esta manera: aztecas, mayas e incas, ¿sí? Estas son expresiones culturales donde nos dimos cuenta todo el tiempo que tienen un predominio, ¿qué? Religioso, lírico y, más bien religioso, épico y lírico. Pese a contar con su propio sistema de ¿qué? De escritura, los precolombinos tuvieron preferencia por la tradición, ¿qué? Oral. Esto no permitió que nosotros tengamos ahorita un registro donde diga el mito del sol y la luna, el dios sol, entonces que haya un escrito, porque lo hicieron, ¿qué? Predominó mucho, ¿qué? La tradición oral, que era hablar de ese tema. ¿Listo? Ahí estuvo todo el resumen de lo que vimos hoy. Ahí no lo puse en contexto social, sino lo hicimos netamente en la parte de literatura. ¿Sí ven lo fácil que es? Nosotros tenemos que tener eso claro para que en nuestras próximas clases podamos sacarle jugo más a estos 40, 45 minutos que tenemos de Zoom. ¿Listo, chicos? Entonces quedamos en el minuto, vamos ya 3:28, entonces yo creo que ya voy a dejar de compartir pantalla y voy a pedir el favor con los chicos si tienen pregunta. Antes de eso, no sé el libro. No tengo mi libro por acá cerca. Yo ya mostré mi libro, la clase anterior, hoy quiero que ustedes me muestren su libro. Entonces voy a pedirle a alguien para que allí la profe me colabore. Aquí tengo mi libro con mis separadores. Entonces yo quiero que le voy a pedir a Lisette Marín, si tiene su libro, ¿qué libro empezó a leer? Profe, es que yo soy nueva. Lisette, por favor, te escuchamos. Profe, es que hasta hoy inicié la primera clase. Ay, Lisette, bueno, Lisette, entonces de una vez te digo que nosotros vamos a escoger un libro de preferencia, de lo que ustedes quieran, y lo vamos a empezar a leer juiciositos. La idea es que en el semestre no leamos un libro. Voy a empezar a enseñarles a manejar los separadores teniendo en cuenta el texto. ¿Listo, Lisette?
Bueno, entonces voy a hacerlo a voluntad. Voy a preguntarle a otra persona, a ver a quién veo aquí. Gracias, profe. Ok, Edier Joan. No sé quién será Edier Joan. Quiero que por favor me muestres tu libro, me hables del libro y en qué arrancaste. Cuándo arrancó y por qué quiso leerlo. Edier Joan. Edier Joan se quedó calladito. Bueno, mientras tanto, entonces, ¿alguna Yo también apenas llegué hoy. Dios mío, pero le atiné a todos los nuevos. ¿Listo? Yo soy de los nuevos. Perfecto. Listo, entonces necesito que alguien, a ver, vamos a hacer la tercera. Si la tercera no es, entonces, vuelvo y repito. Andrés Franco o Franco Andrés, creo que sí lo he visto en otras clases. Entonces, por favor, Andrés, me colaboras con tu libro y en dónde vas. Ahí vemos a Andrés. Prende el micrófono, por favor, para que te escuchemos. ¿Qué es el que toca mostrar? No, el libro o que tú me cuentes en qué va Este. tu lectura. ¿Cómo se llama tu libro, Andrés? Las ventajas de ser invisible. ¿Y en qué hoja vas? ¿En qué página vas? Pues ya le digo, profe, que hace rato no leo. En la 23. Hace rato no lees. Tienes que leer en este semestre, ¿listo? Entonces, le voy a pedir un favor. Cuando ustedes tengan estas laminitas, utilicen... Sí, sí, Andrés, muchas gracias. Muy bien. Necesito que ustedes estén muy pilos. Las azules, vamos a utilizar las azules cuando tengamos el protagonista. Cuando tenemos el protagonista en nuestras lecturas, entonces vamos a colocarles en la primera donde sale el protagonista, vamos a colocar un separador de color azul. ¿Listo? Cuando vaya cambiando de personaje, entonces le vamos cambiando, ¿qué? La cintica. ¿Listo? Entonces, en este caso dice yo antes, entonces es el prólogo, que hace el autor y él es realmente quien empieza el libro.